Ahí está. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar sobre lo que son medicamentos para el tratamiento del dolor. Y dentro de los grupos de estos vamos a hablar sobre los opioides. Uno de ellos que es, esos medicamentos son utilizados, como les decía, para personas, para pacientes que ya tienen dolores, ya con dolores moderados. Este grupo de medicamentos lo que hacen es producir efectos analgésicos, es decir, que ayudan con la inflamación, dan efectos también de sedación e incluso llegan a modificar el estado de ánimo y la reacción emocional al dolor. Porque hay personas que tienen patologías ya muy fuertes y que no se pueden tratar con un analgésico normal, sino se tienen que ocupar unos medicamentos que ya actúen directamente en el sistema nervioso central, como son estos grupos de medicamentos denominados opioides. Estos medicamentos, como ya les dije, actúan directamente en el sistema nervioso central, lo que hacen es deprimirlo, es decir, sus efectos actúan directamente en este sistema para producir un efecto muy potente de analgesia. Estos efectos se llegan a potenciar a veces se complementa con otros medicamentos analgésicos como los AINES. Se genera tolerancia con su uso continuado. Es por eso que no es recomendable utilizar estos medicamentos de manera de corrido, digamos así, sino es únicamente el uso debe de hacerse cuando en verdad es específicamente. ¿Por qué? Porque si se usa con exceso estos medicamentos, el organismo puede crear una tolerancia a los mismos. Y cuando uno quiere usarlos, ya vamos a ver que su eficacia ha disminuido. Vamos a tener que aplicar dosis más altas o simplemente vamos a tener que a seguir subiendo en la escala analgésica y que vamos a ver qué es, lo que vamos a llevar a un aumento de dosis e incluso de las reacciones adversas, porque estos medicamentos, al ser opioides, tienen reacciones adversas un poquito más fuertes y esta tolerancia incluso puede llevarse por días, por semanas, por meses, pero siempre esta es reversible con la suspensión. Si yo tiendo a utilizar muchísimo estos medicamentos, voy a crear esta tolerancia, pero si yo llego a suspender estos medicamentos, voy a hacer unos efectos reversibles del mismo. Perdón. En el embarazo hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Ya les he dicho que con varios medicamentos hay que tener en cuenta que pueden utilizarse en embarazo o en lactancia. No todos pueden ser usados. Sin embargo, si es el caso, en el embarazo tienen que utilizarse con muchísimo cuidado, siempre bajo prescripción médica, bajo prescripción del ginecólogo, valorando el costo-beneficio de esto. Si es que en verdad el beneficio sobrepasa al riesgo que podría llegar a producir, ya que, bueno, principalmente puede generar dependencia en el feto. Este medicamento va a llegar directamente al feto y el paciente, es decir, el niño, el gestante, va a crear dependencia, va a crear un síndrome de abstinencia y la FDA, que es un ente regulador, que es la FDA, que es la Food and Drugs Associations, perdón, tiene una clasificación de estos medicamentos en categoría C. Existen las categorías A, B, C, incluso D, de todos los medicamentos del mundo. Estas categorías lo que hace es clasificarlas acorde a sus efectos. Si es posible, uno usarlas con embarazo, si es posible utilizarlos en lactancia y
al estar un medicamento en categoría C, quiere decir que ya genera un riesgo fetal. Quiere decir que podemos crear efectos teratogénicos a nivel del feto, podemos tener repercusiones a nivel de genética, puede el niño salir mal, puede existir alguna complicación cromosómica, por el feto no podría desarrollarse de buena manera, pueden salir con mutaciones. Entonces, siempre tiene que valorarse estrictamente si es que los riesgos si es que, perdón, los beneficios sobrepasan a los riesgos de este medicamento. Igualmente en lactancia, al momento de la madre darle de lactar al bebé, le está pasando este medicamento por medio de la leche materna. Igualmente, si se los da en el momento de labor de parto, se puede provocar una depresión respiratoria del neonato, es decir, que van a haber problemas respiratorios y con esto incluso podría tener muchas consecuencias, hipoxias, daños cerebrales, daños al nivel del sistema nervioso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, pero entonces, ya hemos hablado qué son los opioides, ahora vamos a ver cuáles son los usos de esos medicamentos. Principalmente estos medicamentos se usan en el tratamiento sintomático del dolor, pero ya no es de que me duele la cabeza, me voy a tomar un opioide. Ya vamos a hablar cuáles son estos medicamentos, porque estos medicamentos únicamente tienen que ser usados en dolores ya un poquito moderados a severos, porque crean o también pueden ser usados para la anestesia de procedimientos diagnósticos. A veces pueden ser usados luego de cirugías, si se pueden realizar procedimientos no tan invasivos a nivel quirúrgico, pueden ser usados. Si hay en el tratamiento del dolor también, ya sea de intensidad de ya un poquito más moderada, si existe una intensidad pequeña, una intensidad leve, primero tenemos que tratar con AINES. ¿Qué son los AINES? Son los antiinflamatorios no esteroides, ya vamos a ver, estos están en las siguientes diapositivas, pero primero vamos a tratar con AINES. Si con los AINES no tenemos una eficacia, no tenemos un manejo del dolor, podemos pasar a estos medicamentos. Incluso si tenemos un dolor ya muy exacerbado, un dolor severo, podemos asociar dos grupos de medicamentos, como son los AINES, es decir, un paracetamol, un ibuprofeno, podemos asociarlo conjuntamente, perdón, paracetamol con un opioide, que vamos a ver cuáles son estos opioides. Y cuando ya estamos hablando de dolores crónicos, debe aplicarse lo que se llama escala analgésica, que está en este cuadro de aquí. ¿A qué nos referimos con dolor crónico? Esos medicamentos están recetados para las personas que a veces tienen problemas e incluso tienen personas oncológicas, que sus dolores, lamentablemente por la enfermedad, no les permite ya llevar una vida tranquila, personas que tienen dolores a nivel muscular excesivos, a nivel de huesos, entonces ya personas que tienen dolores muy exacerbados, podemos utilizar la conjunción de dos grupos de medicamentos, como son los AINES con los opioides. Sin embargo, siempre haciendo uso de esta escala. ¿Qué es una escala analgésica? Básicamente, como ustedes ven aquí, es como unas graditas que vamos siempre de menos a más, de menor intensidad a mayor, generando, por ejemplo, se maneja de la siguiente manera. Si el dolor no cede, por ejemplo, podemos cambiar por otro opioide mucho más potente, eh, pero se la maneja de la siguiente forma. Tenemos tres escalones y se dan cuenta que hay una flechita que va del primero, segundo al tercero, de menos a más. En el primer escalón, si yo tengo un dolor
muy leve, puedo utilizar los que son los AINES o en este caso están analgésicos que no sean opioides. Podemos utilizar un AINE, podemos utilizar un paracetamol o podemos utilizar metamizol, que son grupos analgésicos que no tienen este efecto opioide, es decir, no van a utilizar no van a aplicarse, no van a hacer durante el sistema nervioso central. Si esto en el primer escalón ustedes ven que no hay efecto, si ya se toman una paracetamol, si ya se toman un ibuprofeno, podemos pasar al siguiente escalón, que es el segundo, donde podemos utilizar ya opioides que sean un poquito débiles, como la codeína, como la dihidrocodeína, como el tramadol. Estos son opioides débiles. Y podemos utilizarlos solos o también se pueden asociar con algún medicamento del primer escalón. Es decir, el segundo puede usarse solo o con uno del segundo y uno del primero. Y en el tercer escalón ya encontramos ya para pacientes que ya tienen dolores demasiado fuertes con los... Es decir, en el tercer escalón podemos hacer uso de los opioides más potentes como la morfina, como el fentanilo, como la metadona, la oxicodona, la buprenorfina. Y si no tenemos el efecto suficiente con estos opioides que ya son mucho más fuertes, podemos incluso asociarlo a medicamentos del primer escalón. Es decir, primer escalón se puede utilizar solo o bien con el segundo o bien con el tercero. Y siempre esto se maneja según la clínica y la causa específica del dolor, por supuesto. Si el dolor no cede, hay que cambiar por un opioide mucho más potente. Si por vía oral y si ya vemos que en verdad el dolor es muy severo, hay otras vías de administración, como por ejemplo la vía intravenosa, la vía transdérmica. Por ejemplo, también hay parches que son parches de morfina que el paciente se los, literalmente es como un sticker, una peguita, y esto ayuda muchísimo a controlar los dolores. Como ya les dije, son medicamentos delicados, sin embargo, es necesario que ustedes tengan la noción porque hay personas que a veces incluso tienen estos efectos muy sedantes y las personas los usan y no es necesario, podrían utilizar un medicamento del primer escalón mucho más leve y no pasar tanto, sobrepasar esta escala analgésica hacia índices muy elevados. Aquí tenemos los medicamentos más comunes que suelen llegar a farmacia, como por ejemplo la hidrocodona más acetaminofén. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un opioide, por ejemplo, débil. Si se dan cuenta, está en el segundo escalón. Y también tenemos acetaminofén. Tenemos un opioide con un medicamento del primer escalón. Es decir, este de aquí lo encontramos en un nombre comercial, como se llama Sinargen. Lo encontramos en tabletas de 5 miligramos de la hidrocorona con 325 miligramos de la acetaminofén. La dosificación generalmente entre 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas. También existe este medicamento que se llama el tramal, que su principio activo es el tramadol. Lo encontramos en cápsulas, también encontramos en tabletas de liberación prolongada, en soluciones inyectables. Como ya les dije, la vía parenteral o la vía de administración por intravenosa tiene un efecto mucho más rápido, pero sin embargo esto se usa ya para pacientes que en verdad tienen problemas críticos y pacientes que ya en verdad ya tienen una escala del dolor muy elevada. La dosificación es que se utilizan las cápsulas y las gotas entre 50 a 100 miligramos de 4 a 6 horas. Las tabletas de liberación prolongada entre 100 a 300 miligramos al día y lo inyectable tiene que ser usado de 50 a 100 miligramos cada 6 horas.
¿Cuáles son las reacciones adversas que pueden tener estos medicamentos? Uno de sus principales reacciones son la sedación. Al ser un medicamento que actúa directamente en el sistema nervioso central, lo que se quiere lograr es que genere un efecto analgésico. Entonces tenemos un efecto de sedación, el paciente está somnoliento, está con letargo, como que parece que se quiere dormir, también puede generar incluso náuseas y vómito. Entonces estos medicamentos incluso a veces no es recomendable que puedan ser usados, por ejemplo, cuando se maneje, cuando existan el uso de maquinarias pesadas, ya que sí crea sedación. Entonces pueden causar un accidente incluso con esto. Entonces, opioides para el tratamiento del dolor que va de moderado a severo. Podemos mezclar con otros medicamentos como son los AINES que vamos a hablar en este momento. Los AINES igual son medicamentos para el tratamiento del dolor. Los AINES lo que significa es antiinflamatorios no esteroides. Esa es la descripción de estas siglas AINES. Los AINES, ¿cuáles son las acciones que tienen estos medicamentos? Son, primero, antiinflamatorios, o sea, es decir, ayudan a bajar la desinflamación. Son antipiréticos. ¿Qué quiere decir antipiréticos? Que reducen la fiebre, reducen la temperatura corporal y también tienen un efecto analgésico que alivien el dolor, ya sea un dolor leve o un dolor moderado. Todos los AINES tienen estas características: antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas. Estos medicamentos generalmente son indicados para el control de la inflamación, a veces a nivel de músculo, a nivel de esquelético, personas que a veces tienen tendinitis, artritis. Si tienen cualquier tipo de inflamación, este grupo de medicamentos está indicado. Pero no son medicamentos que a veces se los considera como antirreumáticos, tampoco son medicamentos que curan, simplemente manejan los síntomas, es decir, no son modificadores de la enfermedad. No, si yo tengo un dolor, no significa que me va a quitar el dolor de cierta patología, sino que simplemente lo va a manejar. Sobre todo cuando tenemos dolor por inflamación. Son efectivos siempre y cuando estemos hablando de dolores que sean de baja, moderada intensidad. Y a diferencia de los opioides, pues estos medicamentos no tienen los efectos indeseados, no tienen estas reacciones adversas como los opioides, que sí actúan directamente en el sistema nervioso central. Los AINES, como ya les dije, siempre van a ser los medicamentos de primera elección. Un medicamento de primera elección significa que es un medicamento que tengo que usarlo de manera primaria antes que otros medicamentos que sean más fuertes. Sobre todo cuando existen crisis de migraña, de cefalea, es decir, de dolor de cabeza intenso. Siempre la primera elección es utilizar un AINE. Ya vamos a ver cuáles pueden ser. El manejo de la fiebre tiene que utilizarse generalmente con un antipirético, como son estos AINES. Recordemos también que la fiebre, así mismo como ayer hablábamos de la tos, que la tos es un mecanismo de defensa, asimismo la fiebre también es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. La fiebre se da porque si en algún momento nosotros tenemos una infección, sobre todo si es una infección bacteriana, nuestro cuerpo se encarga de subir nuestra temperatura corporal, tratando de que al subir la temperatura corporal se eliminen todos estos microorganismos. Sin embargo, a veces la fiebre es necesario controlarla porque podemos crear incluso convulsiones, entre otras situaciones. Entonces, los AINES sí suelen aliviar la fiebre en la mayoría de condiciones, pero siempre recordemos que los AINES tienen estas características. Como dice en esta imagen de aquí, tienen efectos analgésicos que alivian el dolor,
antipirético que baja la fiebre y antiinflamatorio para la inflamación. Dentro de los AINES más usados, lo que tenemos son el muy conocido aspirina. La aspirina es un medicamento muy utilizado que su nombre comercial, bueno, todos lo conocemos como aspirina, sin embargo, su principio activo se denomina el ácido acetil salicílico. Encontramos en una serie de presentaciones como en tabletas de 100, 500, 650 y creo que también hay otro tipo de miligramajes. Si queremos tener con aspirina un efecto de analgesia y un efecto antipirético, es decir, que nos baje la fiebre, podemos utilizarla por vía oral, ya sean de 325 a 650 miligramos cada 6 u 8 horas. Y si queremos tener un efecto antiinflamatorio, podemos utilizar de 650 a un poquito más de 1 gramo cada 6 horas. También el muy conocido Voltaren. Este medicamento a veces es muy conocido porque a veces alguien tuvo algún problema a nivel muscular y se utiliza el diclofenaco. El Voltaren es su nombre comercial, sin embargo su principio activo es el diclofenaco sódico. Este medicamento tiene muchas presentaciones a sí mismo. Lo encontramos en tabletas, lo encontramos en cápsulas de liberación prolongada, de distintas concentraciones de 25, 75, 100, 150 miligramos. También lo encontramos en suspensiones, en soluciones inyectables, también de 75 miligramos en 2 ml y 100 miligramos en 3 ml. El muy conocido gel, que es de uso tópico, que a veces se van a jugar, tienen alguna actividad física y tienen un dolor muscular, se puede aplicar el gel, que este de aquí es al 1%, y también incluso encontramos en soluciones oftálmicas. Si es por vía oral, creando un efecto analgésico, podemos utilizar 50 miligramos cada 8 horas. Y es muy conocido ibuprofeno, que todos hemos usado este medicamento alguna vez. En este caso tenemos aquí una foto del Buprex, que por ejemplo, es un medicamento muy utilizado para los niños. Ya hemos hablado que generalmente a los niños es más recomendable darles formas farmacéuticas líquidas en jarabes, ya que a veces las formas farmacéuticas en pastillas no son bien receptadas por el público pediátrico. Nos encontramos, por ejemplo, el ibuprofeno en muchas presentaciones, como es la suspensión oral, como un jarabe. También lo encontramos en soluciones inyectables, en tabletas, en cápsulas, tenemos de 200, 400, 600, 800 miligramos. Y lo que nos ayuda es para un efecto analgésico, un efecto antipirético, es decir, para bajar la fiebre, para la dismenorrea. Es muy usado este medicamento para la dismenorrea, es decir, para el dolor menstrual, para los dolores de cólicos menstruales que suelen tener las mujeres. Por ejemplo, si viene una mujer y dice, me duele, tengo bastante dolor por mi cólico menstrual, no vamos a aplicar un opioide, sino que vamos a hablar sobre un AINE. Esos medicamentos están incluso verificados para este tipo de dolores. Si queremos tener un efecto analgésico, antipirético o por dolores menstruales o dismenorrea, podemos utilizar entre 200 y 400 miligramos entre 6 a 8 horas. Y si es una inflamación, igual de 400 a 800 miligramos de 6 a 8 horas, pero también tenemos que hacer un uso de una dosificación también de máximo de 3,2 gramos al día, porque también existe lo que es intoxicación por estos medicamentos. Ya vamos a hablar también de esto. Por eso existe una dosis máxima que tiene que ser utilizado al día, porque podemos crear intoxicación de este medicamento. Reacciones adversas de estos medicamentos. Si a la larga se suelen
usar con exageración, se suelen utilizar de manera indiscriminada. Lo que podemos hacer es reacciones, sobre todo al nivel del tracto gastrointestinal. Podemos incluso, se pueden generar lo que son las úlceras gástricas, que ya hablamos el día de ayer, de los antiulcerosos, que son utilizados por la acción de estos medicamentos cuando se hace un uso exagerado de los mismos. Si existen las úlceras gástricas por esto, pues hay que tener mucho cuidado. No todos los medicamentos hay que utilizarlos, porque sí, recordemos que no son, siempre tienen sus reacciones adversas. A nivel cardiovascular, ayudan a incrementar lo que es un infarto del miocardio a nivel del corazón. También eventos cerebrovasculares y trombóticos. Tenemos un problema con la coagulación. También crean lo que es hipersensibilidad, es decir, alergias, rinitis alérgica, problemas a nivel de la piel como sarpullidos, eritemas, urticaria. A nivel hemático, es decir, a nivel de la sangre, tenemos lo que es anemias. También crean lo que es aumento del tiempo de sangrado, como ya les dije, a nivel de coagulación, el uso indiscriminado de estos también nos altera. En el sistema nervioso no es tanto sus efectos como los opioides, pero sin embargo sí se pueden llegar a crear de forma un poco común, cefaleas, vértigos, somnolencia, no es tan elevado como los opioides, pero sin embargo sí se han descrito reacciones adversas a nivel del sistema nervioso. Ahora vamos también a hablar otro tipo de medicamentos, como son los analgésicos y antipiréticos. Dentro de esto está el muy conocido paracetamol, que el paracetamol tiene un efecto tanto analgésico como antipirético. Estos son los medicamentos que más salen de farmacia, por supuesto todos a veces los hemos comprado y son muy comunes para lo que es los dolores leves, los dolores disminuidos y también para bajar la fiebre. Son los medicamentos analgésicos de primera línea, por ejemplo, en enfermedades como la artrosis. También encontramos en presentaciones intravenosas, que son un poco más usadas cuando ya tenemos un dolor un poquito más severo. Y como ya les dije, estos medicamentos pueden utilizarse con opioides para dolores más críticos. También vienen combinaciones con opioides, también se vienen en medicamentos que se han combinado con otros AINES, con antihistamínicos. El día de ayer hablamos de los antihistamínicos, es decir, tener un medicamento para la alergia que es un antihistamínico conjunta con un analgésico, va muy bien. También viene en conjunción con los antitusivos, con otros medicamentos para el tratamiento del resfriado común, porque a veces cuando una persona está atravesando un proceso de resfriado, recordemos sobre todo si es viral, únicamente lo que tenemos que hacer es tratar los síntomas, tratar dolor de cabeza, tratar el flujo nasal, tratar el dolor de garganta. Si es que no está corroborado por un médico que estamos hablando de una infección bacteriana, únicamente manejamos los síntomas. Entonces, a veces vienen estos medicamentos que ya están predispuestos para el resfriado común, para la influenza, y lo que se hace, por ejemplo, mezclamos antitusivos, a veces antihistamínicos, a veces AINES, con el fin de tratar de manejar todos estos síntomas. Ese es un medicamento que sí es muy bien tolerado, sin embargo, tampoco hay que hacer un uso excesivo de los mismos porque tienden a crear las úlceras gástricas, no tienen efecto directo sobre el sistema cardiovascular como lo hablábamos acá, que tienen problemas de incremento del efecto del miocardio, tampoco a nivel hemático, tampoco nos altera a nivel de coagulación. Entonces tiene muchos menos efectos digestivos que normalmente tienen los AINES. Si se dan cuenta, los AINES tienen aquí una serie en comparación al otro, tiene muchas reacciones adversas los AINES frente al paracetamol. Sin embargo, siempre hay que saber qué medicamento se da
generalmente para cada sintomatología que presenta el paciente. Y todo medicamento, si se lo usa bien, si se hace un uso adecuado del mismo, si no se da en exceso estos medicamentos, no hay ningún problema. No hay que hacer un uso excesivo de ningún medicamento. Recuerden que los medicamentos están hechos para aliviar dolores, para algunos incluso están hechos para manejar, algunos también están hechos para curar, pero no hay que hacer un uso prolongado de los medicamentos a menos que un doctor lo valide de esta manera. Entonces, las reacciones adversas, como ya les dije, del paracetamol son muchísimos menores que los AINES normales. Sin embargo, la mayor reacción adversa que tiene el paracetamol o el acetaminofén, que es exactamente lo mismo, es el mismo nombre, la más significante es la toxicidad hepática. Lo que se ha venido haciendo es que a nivel del hígado existe una toxicidad, el hígado ya no trabaja de una buena manera, por lo que se ha incrementado, incluso porque a veces está confinado con opioides. Una dosis máxima en los adultos tiene que ser máximo de 4 gramos al día. Y en niños la dosificación, por supuesto, tiene que hacerse rigurosamente por un pediatra por kilogramo de peso, es decir, por cada kilogramo, cuánto le compete a cada niño del medicamento, esto siempre se hace acorde al peso. Porque si se sobrepasa en la ingesta de paracetamol o acetaminofén, existe lo que se llama intoxicación por acetaminofén, que es cuando ya los pacientes han tenido dosis superiores a 7.5. Si ya un paciente ya ha tomado en exceso este medicamento, que generalmente es del 7.5 gramos en adelante, o dosis repetidas mayores de 4 gramos al día, ya estamos hablando de una intoxicación por acetaminofén. O una dosis única de 10 a 15 gramos puede ser letal. En serio, puede tener complicaciones severas, que generalmente los cuadros cursan con náuseas, vómitos, dolores abdominales. Se altera, por supuesto, la coagulación y su muerte subsecuente. ¿Qué es lo que nos ayuda si una persona, bueno, en este caso ustedes no lo van a manejar, simplemente es un dato, porque si una persona está con una intoxicación por acetaminofén, tiene que ir a hospitalización, tiene que ir a emergencias, y en emergencias lo que existe son medicamentos que antagonicen este medicamento, es decir, reduzcan estos niveles de intoxicación. En este caso, el tratamiento para la intoxicación es un medicamento que se llama la N-acetilcisteína, que la N-acetilcisteína la vimos el día de ayer, que es un mucolítico, que es un medicamento inofensivo, que básicamente lo que hace es disminuir la densidad de las flemas para que se puedan, ese es uno de sus usos. Pero en este caso, la N-acetilcisteína, que ya la vimos ayer en la parte del sistema respiratorio, va a ayudarnos contra la intoxicación de acetaminofén, va a antagonizar los efectos del paracetamol. El, el paracetamol en sus presentaciones parenterales, es decir, sus presentaciones intravenosas están en categoría C de embarazo, como ya lo vimos, muy complicado utilizar en embarazo y en lactancia, y la vía oral está en categoría B. Tienen que utilizarse con precaución durante la lactancia materna. Siempre hay medicamentos muy rigurosamente, siempre se tiene que tratar a una embarazada, o una mujer que está dando de lactar, siempre tiene que ir bajo la consejería del médico si es necesario el uso de estos medicamentos. Entonces, aquí vamos a hablar de los medicamentos correspondientes al paracetamol. Si se dan cuenta, todos estos es lo mismo. Aquí
vamos a hablar de lo que el otro día una persona me decía que no tenía, no entendía muy bien. El principio activo de todos estos es paracetamol. Todos estos es paracetamol. La diferencia de esto es que sus presentaciones. Por ejemplo, el analgán, entonces es paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo. Por ejemplo, el analgán es paracetamol de 1 gramo. Si se dan cuenta, estos de aquí son cápsulas, son comprimidos, perdón. El umbral es paracetamol, pero de 500, que son cápsulas de gelatina. Acá tenemos este umbral también, pero este en cambio son gotas pediátricas. Y acá lo que tenemos es un umbral infantil, que ya son jarabes. Como esto es más, ya les he dicho, siempre los jarabes son más determinados para el público infantil, se les agrega saborizantes, en este caso, miren, este es de cereza, para que sean de mejor aprovechamiento para los infantes. Y las presentaciones vienen en comprimidos, vienen en gotas pediátricas, en soluciones orales, vienen en algunas presentaciones. Siempre la presentación, siempre la forma farmacéutica tiene que ser adecuada para el paciente, para la patología, para las manifestaciones que esté presentando el paciente. Las dosis por vía oral generalmente son entre 325 y 650 miligramos cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo del curso de las manifestaciones clínicas, pero siempre recordemos que máximo tienen que usarse 4 gramos al día. Si yo ya sobrepaso incluso los 7.5, ya estaríamos hablando de una intoxicación. De 10 en adelante incluso ya puede ser letal. Si se hace una dosificación por vía intravenosa, 15 miligramos por kilogramo por cada 6 horas. Igualmente, la intoxicación, el pico máximo que tiene que uno dosificar es máximo 1 gramo a nivel de intravenoso o 1000 miligramos. Y en niños menores a 12 años, por vía oral de 10 a 15 miligramos cada 6 horas, máximo en niños de 2.6 gramos al día, porque podemos crear una intoxicación. Y si es intravenosa, de 15 miligramos por kilogramo por cada 6 horas. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿Alguien, chicos, tiene alguna duda al respecto? Bueno, quisiera, no sé si se aprecia este audio. Vamos a ver si se puede ver este video, ¿ok? Sin audio al menos. Porque sí está subtitulado. Miren, por ejemplo, aquí este señor tiene un dolor porque tal vez se rompió el brazo, tuvo algún problema a nivel traumatológico. Entonces, como todos ya sabemos, el dolor es una sensación desagradable que todos tenemos que experimentar en algunos momentos de nuestra vida. Todos, por supuesto, hemos pasado con algún problema, algún dolor. Sin embargo, existen, como ya les hemos hablado hoy, de los opioides, que es uno de los tratamientos para los dolores ya un poco más severos. Pero cuando tienen que usarse, como ya los vimos. Si es dolor leve, podemos utilizar los AINES, que no sean opioides. Esa es la escala analgésica que hablábamos el día de hoy. Si es un dolor moderado, ya podemos utilizar opioides menores conjuntamente con algún medicamento de la primera gradita. Y si ya tenemos un dolor severo, opioides potentes conjugado con analgésicos no opioides. Y siempre estos medicamentos que sean como que ayuden a eliminar estos dolores. Como aquí dice, el dolor moderado a severo que persiste más de 3 meses a pesar del medicamento previamente recetado. Esto ya se cataloga como un dolor moderado. Si es después de una cirugía, por ejemplo, el dolor obviamente va a ser moderado a grave, pero este dolor no
va a ser permanente, va a ser por un tiempo limitado. También hay que ver quién puede prescribir los opioides. Por supuesto, si estamos hablando de una cirugía, va a haber venido directamente la orden desde un cirujano. Si es un dolor traumatológico o si es un oncológico, igual siempre van a ser determinados por los médicos especialistas. Como ya les digo, siempre tienen que estar bajo supervisión porque pueden crear adicción y al crear adicción vamos a tener un menor efecto de estos medicamentos. Pero también existen mitos y realidades sobre estos medicamentos. Como por ejemplo, aquí hay una pregunta, hay algunas preguntas. Si yo recibo un opioide para un dolor crónico, o tengo una cirugía y recordemos que las cirugías luego obviamente vamos a tener dolor, pero va a ser un dolor por un tiempo limitado. ¿Voy a tener riesgo de adicción al utilizar un opioide para un dolor crónico? Eso es un mito. Simplemente lo que ocurre es que, por ejemplo, existe nada más el 1% de personas, de usuarios generan un riesgo de adicción. El otro 99% probablemente nunca lo reflejen de esta manera. Sin embargo, a veces la adicción también está relacionada con otros agentes, como es el uso de drogas, el uso de alcohol, o justamente con esto, pues vamos a incrementar los efectos de los opioides y que no hay que hacerlo de esta manera. De esta manera está prohibido. Otra pregunta es, ¿la mayoría de los adictos a opioides empiezan como pacientes? Entonces, eso también es otro mito. Lo que nos dice es que la realidad es que si esto está prescrito por un médico, el paciente no se va a volver adicto. Siempre y cuando exista una supervisión médica, si recibimos opioides de manera segura y por supuesto, eso también se me está olvidando de decirles, las suspensiones de medicamento tampoco tienen que ser drásticas, sino de los opioides estamos hablando, recuerden, tienen que hacerse de manera disminuida, de poco a poco. Otra pregunta que nos dice, si mi familiar o yo recibimos opioides, ¿los podemos suspender en cualquier momento? Esa es una pregunta muy importante, ya que los opioides, como ya les dije, no pueden suspenderse abruptamente porque pueden causar estos síntomas como sudoración, irritabilidad, fiebre. Siempre tienen que manejarse de poquito a poco la disminución de la dosis, porque se puede crear un síndrome de abstinencia, que también ya lo hablamos. Otro que dice, los pacientes que toman opioides para el dolor son más propensos a ser víctimas de sobredosis. La realidad es que cuando uno ya genera una sobredosis, no son generalmente pacientes que usan opioides para el dolor, sino que por supuesto estas sustancias se obtienen de manera ilícita y estamos hablando de drogas y como ya les dije, conjuntamente con estos medicamentos, pues sí pueden crear adicción. El uso de altas dosis mejora el resultado. Siempre tenemos que ir con dosis de menos a más. No podemos ir al nivel más alto de la escala analgésica, sino que las altas dosis no generalmente es lo aconsejado. Las altas dosis no equivalen a un mejor alivio del dolor. Siempre hay que ir de menos a más. Si existe un dolor crónico o muy severo, como por ejemplo a veces son los pacientes oncológicos, y si ya se lleva mucho tiempo utilizando los opioides, hay lo que les decía, se genera tolerancia. Tolerancia al medicamento y que va a llegar un momento en que tal vez ya no se genere el mismo efecto deseado. Entonces, lo que se hace aquí es que se van a elevar las dosis y siempre va a haber un ajuste de dosis, pero siempre esto se tiene que realizar bajo la supervisión médica. No puede hacerse a cualquier persona o el paciente mismo. Adicción y tolerancia, ¿son lo mismo?
son conceptos que puede que se parezcan, pero en realidad no son lo mismo. Tienen dos significados muy diferentes. La adicción es un hábito o conducta peligrosa del consumo de determinados productos, generalmente las drogas, que es muy difícil ya salir de estos procesos, a veces incluso crean una dependencia psicológica en discrepancia con lo que es la tolerancia. La tolerancia, en cambio, es un fenómeno que por el uso de ciertos medicamentos, a veces por su administración repetitiva, se requiere distintos ajustes de la dosis para generar mayores efectos. ¿Los opioides curan el dolor? Curan. Recuerden que aquí dice curan el dolor. Estos medicamentos no curan, simplemente manejan los dolores. Ya no, recordemos que el dolor es un síntoma subyacente de alguna patología. El dolor simplemente es una manifestación clínica de algún cuadro que está presentando el paciente. Entonces, los opioides no curan nada, simplemente manejan el dolor, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por una herida, van a manejar este dolor. Otra pregunta que dice, la mayoría de los pacientes sufrirán dolor durante la etapa final de su vida. Existen hoy en día muchos medicamentos que son seguros, que ayudan sobre todo a las personas que tienen enfermedades a tener una vida plena. También dice, ¿solo pueden ser utilizados en pacientes terminales con cáncer? No, la realidad es que no. Se pueden utilizar, por ejemplo, en procesos de cirugías, pacientes que tienen dolores moderados, severos u otros síntomas. Siempre después de las cirugías se va a tener dolores por el mismo procedimiento que se ha realizado. Entonces, no es únicamente específico para pacientes graves. Los efectos secundarios son mayores a los beneficios o su uso tiene riesgos, pues los efectos secundarios, ya les dije, pueden causar náusea, vómito, sueño, somnolencia o incluso comezón a nivel de la piel, pero estos son los efectos que en sí ya tienen estos medicamentos que si llegan a ser muy exacerbados tienen que comunicarles al médico. Dice, también hay otras terapias que son empleadas después de cirugía para disminuir los efectos adversos de los opioides, como por ejemplo podemos tratar a veces con AINES, y si el AINES, ya les dije, si el AINE no cursa el efecto deseado, pues nos vamos con los opioides. Las dosis para controlar el dolor son similares en todos los pacientes. Por supuesto que no, las dosificación son personalizadas y cada paciente tiene una escala del dolor diferente, una percepción del dolor diferente. Algunos pacientes a veces un dolor que a alguno le parecerá muy fuerte, a otro tal vez le parecerá muy soportable. Entonces siempre todo esto es acorde a una escala del dolor, es personalizado. Si hay este tipo de dolores crónicos, es necesario utilizar estos medicamentos. Siempre bajo indicación del médico y como ya les dije, son medicamentos un poquito delicados. Recordemos que el dolor, como ya les dije, es dado por un síntoma, es un síntoma, más bien es una manifestación clínica y hay incluso que a veces el dolor se vuelve muy complicado, no les deja a las personas tener una vida normal, una vida tranquila, por así decirlo. Entonces, aquí es cuando ya estamos hablando de los opioides. ¿Alguien no sé si tiene alguna pregunta hasta aquí? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda sobre la clase de hoy. Si no es así, chicos, como ya les he dicho, siempre estoy disponible en mi número de WhatsApp, cualquier duda que tengan. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, chicos. Buenas Nos vemos noches, el día de Licen. mañana.